Hola amigas y amigos de Conversaciones con Martín Cruz Santos, gracias por conectarse para conversar. Gracias igualmente a quienes reproducen la grabación. Hoy añadimos un capítulo adicional a nuestra serie titulada La Patria desde la Distancia. El objetivo es conocer las experiencias culturales y las perspectivas de puertorriqueñas y puertorriqueños quienes residen fuera de Puerto Rico. Nuestro invitado de hoy es el licenciado Josué González Ortiz, quien se conecta desde Chile. Saludos, licenciado. Hola, saludos a todos y todas. Y gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación a conversar. Así que tenemos hoy un excelente tema para nuestro público con una persona, ¿verdad?, que se encuentra allí en Chile. ¿Qué tal si comenzamos un poquito por un trasfondo? Pues dije, ¿verdad?, que eres abogado, licenciado. ¿Desde cuándo eres abogado? ¿Dónde estudiaste? Para que nuestro público que no te conoce, ¿verdad?, y muchos que te conocen tengan un trasfondo. Sí, mira, yo soy abogado desde el año 2001, que juré en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Soy egresado de la Universidad Interamericana y entonces justo antes de saltar a Santiago de Chile, pues había trabajado más de 10 años en la Unión Americana de Libertades Civiles, el capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles. Así que más o menos ese es mi historial profesional, ¿no? Mi profesión es abogado ya hace ya algunos años. Sí. Magnífico, magnífico. ¿Y ese tránsito a Chile, cómo se da? Pues fue planificado. Mi estadía en Chile surge de un plan familiar, ¿no? De un proyecto familiar. Yo estoy casado con una mujer chilena, con Paulina. A Paulina yo la conocí en el 2015 en un viaje de vacaciones que di al Atacama, que es el desierto al norte de Chile, es espectacular y fabuloso. Ahí pues nos conocimos y desarrollamos una relación afectiva y que culminó en nuestra unión y de mi partida de Puerto Rico para vivir permanentemente en Chile a partir del 2019 y en el nacimiento de mi hijo, ¿no? Yo tengo un hijo chileno puertorriqueño que nació en octubre del 2020. Ok, estamos hablando de 2019-2020, reciente. Ese proceso de adaptación a Chile, ¿cómo ha sido? Pues es como todo, ¿no? No ha estado exento de retos y desafíos, ¿no? Yo me considero que soy un migrante privilegiado porque me apoya un capital social fabuloso, ¿no? Tengo a mi esposa acá, tengo la familia de mi esposa que me han acogido. Pero sí, la adaptación no necesariamente ha sido tan fácil, ¿no? En primer lugar, el tema del clima, ¿no? Yo vengo de un país que es una isla, un archipiélago tropical, ¿no? Tropical del Caribe, y ahora pues estoy en un clima continental en la falda de la cordillera de los Andes, ¿no? En términos de idiosincrasia, pues sí, claro, hay sus diferencias y uno tiene que aprender un lenguaje y una manera de conducirse, pero en términos generales, pues yo pienso que somos en esencia la misma cosa, ¿no? Hablamos el mismo idioma, conocemos compartimos los mismos intereses culturales o artísticos, etcétera, y esas cosas, pues yo creo que nos unen más. Pero ha sido un proceso de adaptación y esto pues yo creo que más que el aspecto ¿verdad? Del aspecto cultural, yo creo que ha tenido mucho que ver la pandemia, ¿no? Y las medidas restrictivas que se adoptaron acá, ¿no? Que fueron particularmente rigurosas. Claro, y la pandemia, y me dice que llegas aquí en el 2019 y hay convulsión precisamente a partir de octubre de ese 2019, ¿verdad?
comenzó como una aparente protesta por el alza de la tarifa en Santiago, se convirtió en una manifestación enorme en diferentes lugares que culmina con un proceso constitucional. Claro. ¿Cómo has vivido esa experiencia social en Chile? Pues yo lo viví de primera mano, ¿no? El estallido social de octubre del 2019, pues yo estuve aquí en el escenario, ¿no? Yo lo que puedo captar es que pues Chile es un país en construcción, el que ha estado, claro, ha vivido ha superado unos momentos terribles, como fue la dictadura militar durante los 80, que duró hasta el 90. Pero con todo y eso, y aún ¿verdad? Al establecerse pues un sistema democrático, todavía quedan vestigios terribles, ¿no? de esa época militar que todavía no se han superado. Y además de eso, pues a pesar de que en los últimos años pues se ha percibido algún progreso económico, de estabilidad económica los niveles de vida pues han mejorado, ciertamente ha continuado una desigualdad terrible, ¿no? En términos de los que tienen y no tienen, en los que tienen acceso a servicios, los que tienen, particularmente lo que tiene que ver con acceso a servicios sociales, a lo que tiene que ver con acceso al trabajo, el acceso a las pensiones, pues es un tema recurrente acá, que yo creo que eso provocó, o estoy seguro que eso pues provocó que la gente se indignara, ¿no? Y lo que comenzó como una protesta por el alza de las tarifas del metro, pues se convirtió realmente en un acto de indignación popular, ¿no? Que estremeció al Estado, ¿no? Y que obligó al Estado a que el pueblo debe ser escuchado. Claro, y es interesante porque justamente los análisis que se hacían posteriormente es que el sistema neoliberal de Chile se había presentado como una especie de joya, una especie de modelo. Sin embargo, ese modelo deja ver unas grietas enormes de desigualdad y es llamativo que justo ese 2019 están ocurriendo focos de descontento en diferentes lugares. Puerto Rico no fue la excepción. Más recientemente tenemos el caso de Colombia, es decir, que de algún modo miramos hacia Chile como un ejemplo, ¿verdad? De lo que puede ocurrir y posiblemente de lo que va a estar ocurriendo después de la pandemia, ¿verdad? Hay análisis por ahí que nos dicen que hay mucha gente que sale rica de la pandemia, los supermillonarios, pero la mayor parte de la población está pasando por unas condiciones sumamente difíciles, de modo que Chile pudiera verse como una especie de espejo de lo que pueda estar ocurriendo no solo en Latinoamérica, sino en diferentes lugares. Sin embargo, en este momento el proceso va canalizado por uno de carácter político constitucional. ¿Cómo va esa situación? Bueno, en este momento se está viviendo un proceso constituyente, ¿no? Que comenzó ya se había pensado desde antes del estallido, ¿no? No es nuevo. Pero ciertamente el estallido pues le dio le dio una propulsión especial, ¿no? Porque se ve que se necesita un cambio, ¿no? Hay una coincidencia general en que ese modelo como neoliberal o ese modelo constitucional que prevalece en este momento, que viene que fue elaborado durante el periodo de la dictadura militar, pues necesita ser sustituido, ¿no? Así que a partir del mayo del año pasado, perdón, de octubre del año pasado, mejor dicho, se comenzó el proceso constituyente, se hizo una consulta al país si querían o no una constitución, una nueva constitución. Y la respuesta fue contundente. Cerca de un 80% de los votantes pues eligieron que era necesario, decidieron que era necesario cambiar la constitución porque no responde a las necesidades del país.
una vez se aprueba la constituyente, en esa primera consulta, pues se entra en el proceso de elegir a las personas que van a representar al país, ¿no? Y eso pues tuvo lugar en mayo del año pasado, justamente en mayo pasado, pues hubo una propuesta de candidatos y los chilenos y las chilenas pues tuvieron la oportunidad de votar por el que entendían mejor representaban sus intereses, ¿no? ante un proceso constituyente. En ese caso es importante señalar que por las votaciones, que tampoco han estado, ¿verdad?, exentas de crítica, pero ciertamente hay un interés de que se supere las dinámicas partidistas, que haya más participación de parte de los grupos comunitarios en particular, que haya representatividad, por ejemplo, de las mujeres, de los pueblos originarios, que se garantice esa participación. Y todo parece indicar que las personas que fueron electas en su mayoría, pues tienen una actitud de adoptar una constitución que sea más progresiva, más acorde a los derechos humanos, que sea que respete la diversidad. Así que hay mucha esperanza, ¿verdad?, con este proceso constituyente, que no va a finalizar sino hasta no hay una fecha exacta, pero se espera que la propuesta final se le ofrezca al país a mediados del 2022, ¿no? Ahí va a haber, ellos en este momento pues se están reuniendo para redactarla, están discutiéndola, se están haciendo propuestas de contenido, para entonces en el 2022, cuando tengan un documento final, presentarlas al país para una votación final. Así que eso es lo que está viviendo en términos de la Constitución, de la nueva Constitución, eso es lo que está viviendo Chile. Y en términos de reacción, porque con lo que señalan, obviamente hay unos nuevos protagonistas en la escena política, ¿verdad? Hay una búsqueda de mayor participación, pero sabemos que hay unos partidos tradicionales, tanto en la derecha como en la izquierda. ¿Cuál es la reacción de estas organizaciones tradicionales frente a este nuevo panorama? Bueno, por lo menos desde mi perspectiva se han tenido que ajustar, lo han criticado muchísimo. De hecho, una de las críticas que se repite constantemente es que no fue en las votaciones no hubo la participación esperada. Pero aún así, ellos han tenido su espacio, ¿verdad? Este sector tradicional de la política tradicional, pues ha tenido su espacio y tienen sus representantes también. Pero ha prevalecido entre los candidatos ha prevalecido la participación de grupos comunitarios y grupos que en otras circunstancias no hubieran tenido acceso a participar de este proceso. Así que en ese sentido siguen participando, o mejor dicho, lo han criticado muchísimo, pero han tenido su participación también. Claro, y decías hace un rato que pues obviamente todo esto tanto del modelo económico como de la constitución anterior, pues data de los tiempos de la dictadura y siempre quedan por ahí unos rezagos, ¿verdad? Y probablemente dentro de esos rezagos también quienes se resisten al cambio, lo cual es, diría yo, normal dentro de los procesos políticos. Te quería preguntar, dentro de la sociedad chilena, ¿hay una comunidad de puertorriqueños allí o eres uno de los pocos en Santiago? ¿Cómo es la cosa? La verdad es que he coincidido con muy pocos puertorriqueños acá. Básicamente han sido personas que están vinculadas con la academia. O sea, no hay una comunidad puertorriqueña como tal. Pero sí en Chile y particularmente en Santiago, pues hay comunidades migrantes importantes de la región, ¿verdad? Como es la comunidad peruana, venezolana, hay una comunidad importante haitiana que han estado, inclusive han llegado de Cuba, ¿no? Y lo comento porque he estado trabajando precisamente con personas migrantes.
Pero en el caso de Puerto Rico, no. El fenómeno migratorio, o como decir, una comunidad puertorriqueña en Chile como tal, pues no se ha desarrollado. Okay. Magnífico. Y mencionas obviamente que has estado trabajando con migrantes. Háblanos de esos proyectos. ¿A qué te dedicas en Chile? Sí, mira, yo acá validé mi título de abogado. Yo soy abogado, lo único que me queda es juramentar, que ya después de una larga espera, pues ya presenté mi postulación ante la Corte Suprema para por fin titularme, es decir, que es juramentar. Pero las gestiones previas, que es la convalidación de mi título, mi historial académico de las universidades en Puerto Rico, yo tomé una reválida acá. La reválida que toman los postulantes abogados chilenos, pues yo la tuve que tomar también y la aprobé. Y entonces eso, pues ya soy, para todos los efectos, soy abogado licenciado en Chile, ¿no? Y entonces, desde esa capacidad, pues he estado colaborando y he estado trabajando con asuntos de migración, porque precisamente esa fue mi práctica como requisito para para obtener mi titulación. Así que el tema de migración en Chile es relativamente reciente. A partir, yo diría que entre hace 10 o 15 años, pues Chile se convirtió en un destino migratorio, pues por la proyección de progreso ¿verdad? Que se percibía, ¿no? Particularmente en la región del sur, ¿no? Es una migración sur-sur, como les dicen, no es como la migración usual esta que uno espera de países latinoamericanos que migran a Estados Unidos, o de esa migración sur-norte. Pues en ese sentido es una migración regional en la en que los protagonistas son las comunidades venezolanas, aunque ya en Chile pues había una comunidad peruana desde hacía mucho tiempo y una comunidad argentina, pero sí en los últimos años han llegado muchas personas provenientes de Venezuela, muchas personas provenientes de Colombia, muchas personas provenientes de Haití. Y entonces eso ha creado una demanda, ¿no? de respuesta del Estado que ha sido muy deficiente por lo que habíamos comentado. La legislación que prevalece ahora, la legislación vigente en relación con los migrantes, es una legislación del 1975, es decir, de la dictadura militar, con visión de dictadura militar. Y entonces se ve al migrante no como un sujeto de derecho, sino como un objeto y se percibe como una amenaza a la seguridad nacional. Y eso ha sido muy problemático, porque a la misma vez Chile ha firmado una serie de tratados internacionales dirigidos a salvaguardar, ¿verdad? A reconocer unos derechos fundamentales para la comunidad migrante. Y entonces esa legislación pues contradice todo eso, y en la práctica y la vivencia que tienen los migrantes en Chile pues ha sido un estado muy hostil en contra de los migrantes. Claro, y llama la atención, había leído al respecto, la presencia de una comunidad haitiana, precisamente, ¿verdad? Quizás no llame tanto la atención ese movimiento entre inmigrantes de la región del sur, ¿verdad? Pero la comunidad haitiana particularmente. Entonces te pregunto, el elemento racial, ¿cómo pesa dentro de esas dinámicas sociales? Es decir, se presenta como un discrimen mayor, ha causado problemas, digamos. Sí, no, es una comunidad muy vulnerable. La comunidad haitiana es particularmente vulnerable. Es objeto de mucho abuso, de mucho engaño. Tienen la situación del idioma también. El idioma es el creol, y a la hora de enfrentarse, y esto pues en el tema para enfrentarse con los servicios del Estado, solicitar servicios a los que tiene derecho, se les hace muy difícil
poderlo gestionar estos trámites, ¿no? Pero aún así yo tengo que decirte que en Chile hay muchas organizaciones, muchas personas chilenas que he tenido el privilegio de conocer que han sido muy solidarios con los que yo he estado trabajando y con los que yo pues con los que me he relacionado, han sido muy solidarios con la comunidad migrante, incluyendo la comunidad haitiana, y tienen una sensibilidad especial, ¿no? Yo lo que creo es que pues, eventualmente pues la comunidad haitiana va a tener, porque es una comunidad importante, hay muchas personas haitianas ya residiendo en Chile permanentemente de forma regular o irregular, que ya se están integrando, ¿no? Es inevitable la integración, ¿no? Y eventualmente pues van a impactar a la cultura chilena, ¿no? Están teniendo hijos chilenos, por ejemplo, ya de alguna forma pues tienen ya están estudiando, ya tienen acceso a educación, o sea, ya se está dando el proceso de integración. Pero durante toda esa historia que ellos están viviendo acá, pues sufren mucho discrimen. Sí, y viven en una situación se viven en mucha situación de precariedad. ¿Sucede algo similar con la comunidad venezolana? Te lo pregunto porque tengo más contacto con Colombia. Mi esposa es colombiana, viajamos a Colombia continuamente y en Colombia se ha creado una hostilidad. También hay solidaridad, pero yo diría que está muy marcada una hostilidad contra la comunidad venezolana. Mucho discurso de mezcla de situación política interna de Colombia, de algún modo asociándolo con la llegada de los inmigrantes venezolanos. ¿Ocurre algo similar en Chile? Sí, no, es el mismo discurso, ¿no? Y eso pasa es algo que se repite en sociedades que reciben procesos migratorios, ¿no? El venezolano o nos roba los trabajos, el venezolano es el que comete el crimen, el venezolano es el que le roba los servicios al Estado. Ese discurso, ¿no? Que se repite, que se repite con los puertorriqueños que emigran a Estados Unidos, que se repite con los africanos que van las personas de origen africano que van a Europa, ¿no? Es algo que ese racismo siempre va a estar ahí, ¿no? Pero igual, o sea, las personas migrantes pues vienen a desde mi punto de vista y de la manera en que yo lo veo, pues las personas migrantes vienen a aportar al país, son víctimas de todos estos mitos, ¿no? Que pues, al fin y al cabo son mitos. Cuando uno ve los números, claro, uno se entera, pues uno ve que, bueno, pues o sea, vamos a ver de qué manera la comunidad migrante participa de actos o son sujetos de acciones criminales, pues uno ve que es menos del 1%, ¿no? Y lo mismo pasa en Puerto Rico con la comunidad migrante dominicana, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero es como yo digo, y eventualmente es inevitable la integración, ¿no? Y por lo mismo, están estos sectores recalcitrantes, ¿no? Hay personas que hasta han marchado en contra de los migrantes, pero sí hay un grupo importante de personas muy comprometidas que facilitan y apoyan los procesos migratorios. Uno de ellos es que se me ocurre, por ejemplo, yo he estado colaborando con el Servicio Jesuita Migrantes, que tiene toda una red de apoyo, ¿no? Que les provee servicios de servicios sociales durante la pandemia, que fue particularmente rigurosa, ¿no? Con esta, que exacerbó las vulnerabilidades. Así que se les dio apoyo. Y así que nada, estos son los procesos que se viven, que Chile no está exento, ni Estados Unidos, ni Puerto Rico, ni ningún país que recibe migrantes, pues estamos exentos de esas dinámicas. Ahora hay que estar todo el tiempo en actitud de colaboración y actitud de solidaridad, ¿no? Porque sí, se pueden dar muchos abusos.
Definitivamente, y como bien traes a colación, y justamente en una de las conversaciones de la semana pasada, eh, hablábamos sobre la comunidad dominicana en Puerto Rico, o sea, cómo de hecho es la comunidad mayoritaria y cómo permanecen todavía pues ciertos rezagos de ese discrimen y con el olvido nuestro de que incluso hemos sido inmigrantes de la República Dominicana en diferentes momentos de nuestra historia, pero obviamente mucho más las vivencias, las experiencias, muchas de ellas negativas que hemos tenido en los Estados Unidos. Así que ciertamente me parece que es fundamental la segunda parte que traes a colación, o sea, las organizaciones y la actitud solidaria que siempre existe y que de algún modo permite acoger a nuestras hermanas y hermanos inmigrantes y como bien señalas, poco a poco y quizás más tarde que temprano, comienza ese proceso, ¿verdad? De constituirse parte dentro de una sociedad y que disminuya ese carácter discriminatorio que de algún modo siempre está presente. Hay una pregunta que siempre, ¿verdad?, se cae de la mata en estos casos, cuando se está fuera de la patria, ¿cuáles son las perspectivas sobre la patria? Es decir, llevas varios años en el exterior, supongo que, ¿verdad?, hoy con todas las posibilidades que tenemos de conexión y de comunicación continua, pues uno no se siente tan ausente. No obstante, la ausencia física, geográfica, siempre tiene su peso. ¿Cómo ves a Puerto Rico? Bueno, yo estando acá viví o presencié, mejor dicho, ¿no? Desde la distancia presencié la expulsión del gobernador Rosselló, de eso, y entendí y todas las razones, se dieron todas las razones. Recientemente, pues, habíamos vivido el desastre de María, ¿no? El desastre, me refiero a la respuesta del Estado ante el desastre mejor dicho, el desastre de la respuesta del Estado, ¿verdad? Esta insensibilidad tan bestial, ¿no? De esa administración. Pues yo la viví, en eso pues partí, y ahí pues vi cuando se tuvo que el país se levantó. Desde mi punto de vista, pues claro, la indignación fue completamente justificada. No creo que se haya resuelto necesariamente el asunto, porque vino otra persona, ¿verdad? Vino la Wanda Vázquez, que pues, a mi juicio y desde ¿verdad?, en mi opinión, pues no representaba necesariamente un cambio para nada, ¿no? Yo creo que fue que pues, se personalizó demasiado el tema, ¿no? También estuve muy atento a lo de las elecciones. Me parece que en Puerto Rico, y claro, esto yo lo estoy percibiendo desde mucho antes de que me fuera. Yo creo que también se percibe un cambio en la política tradicional en términos de los partidos políticos. Creo que se ha extendido demasiado, a mi juicio. Pues no, los dos partidos principales, los que siempre han estado ganando elecciones, cada vez más se hacen impertinentes, ¿no? Como que no hay como no tienen como que una propuesta específica de ofrecer, fuera más allá ¿verdad?, de lo que siempre repiten, de una estadidad que así nebulosa, o un Estado Libre Asociado que no existe. O sea, el Estado Libre Asociado que no existe, me refiero a este discurso que siempre se decía del pacto entre dos soberanías, y que Puerto Rico, pues ya todo eso se eliminó. Pues no entiendo cómo es que siguen esos dos partidos ahí, pero ciertamente se han diluido, ¿no? Ahora pues hay unas fuerzas políticas nuevas en estos partidos emergentes, que ya tienen por ejemplo, el de Victoria Ciudadana, que ha tenido una participación, o el mismo Proyecto Dignidad, que yo creo que ya noto que se está un poco diluyendo esas dinámicas tradicionales de partidistas que eran que prevalecían a durante la segunda mitad del siglo XX y quizás principios del siglo XXI. Pues yo creo que ya se están socavando.
Ahora hay que estar atento a ver hacia dónde vamos, porque yo creo que todo está cambiando. Yo creo que la política en Estados Unidos está cambiando también, y eso, pues, cambios que ocurren en la política estadounidense, pues necesariamente nos afecta. Así que sí creo que se están dando cambios importantes. Desde mi punto de vista, yo creo que se deben aprovechar esos cambios o esas coyunturas para favorecer transformaciones importantes, ¿no? En términos de promover derechos humanos, promover la participación, promover la equidad. Eso, yo creo que deberíamos ir dirigidos a eso y superar los partidos políticos. Yo creo que no responden a nada. Los discursos de los partidos tradicionales creo que no responden a nada. Me sorprende mucho que este personaje, y esto pues estoy hablando desde mi opinión. Claro. En mi opinión personal, pues yo pienso que ante todo lo que está pasando, el que vuelva a resurgir pues este personaje de Rosselló en un comité para discutir asuntos, pues yo creo que eso es un retroceso después de apenas 2 años vivir lo que vivimos, ¿verdad? Pero sí, pero de todas maneras, por otra parte, pues veo mucho estos partidos que han tenido estos representantes o estas representantes que han tenido un acceso a la legislatura, pues están haciendo gestiones que yo creo que es de impacto, ¿no? Pero claro, hay que ver, ¿no? Me parece muy bien que estas cosas estén pasando, pero debemos mantenernos siempre activos, ¿no? Y promover los cambios, estar activos para promover estas transformaciones que tanto necesitamos. Y es que ciertamente, tanto con lo que dialogamos sobre Chile y Puerto Rico, y quizás ampliado a otros lugares del mundo, particularmente en nuestra Latinoamérica y el Caribe, quizás las 2 palabras claves son complejidad y cambio. Es decir, estamos frente a procesos de cambio. Son muy complejas las situaciones y, como bien señalas, en ocasiones se nos va la vida quizás con una emoción de que algo ha ocurrido de momento, pero como bien señalas, si no mantenemos la observación continua, pudiera ser que el cambio nos fuera en contra, porque mencionas el ejemplo, ¿verdad? Muy llamativo, y aquí se ha comentado, de que en el 2019, pues se lograra la destitución o la salida de un gobernador. Pero, sin embargo, el hombre vuelve dentro de un comité con una narrativa que sabemos que, como la del Estado Libre Asociado y otras narrativas, pues resulta hueca en este tiempo. Es decir, no tiene una pega para que la gente que realmente está buscando cambios quiera estar dentro de esos procesos y dentro de esos partidos. Así que probablemente nos falta mucho, pero coincido contigo en el que los cambios que se van dando de algún modo nos indican que ya hay un cansancio, hay un desgaste, y ese desgaste que lo estamos viendo en diferentes sociedades. Mencionábamos el caso de Colombia hace un rato, o sea, cómo se dan unas explosiones sociales que, cuando uno va a buscar las explicaciones, están muy claras. Es decir, allí no había una participación real, no hay una distribución económica real, los servicios básicos de la población prácticamente están en precariedad, y llega el momento en que la gota colma la copa, ¿verdad? Puede darse por cualquier lado. Ocurrió en el caso de Santiago de Chile, lo que parecía de nuevo ser una protesta por una tarifa se convierte en una protesta por todo un estado de situación, ¿verdad? De la estructura política y económica de un país. Así que tanto en Puerto Rico como en Chile andamos por eso, ¿verdad? Por esas vertientes, pero me parece muy bueno tu planteamiento de que hay que mantener la observación. O sea, no simplemente pensar en que las cosas están cambiando y por sí solas cambiarán, sino en esa participación que, como has mencionado también, va más allá de los partidos políticos y de algún modo le está diciendo a las clases gobernantes que no se puede continuar ya con esas mismas estructuras que aparentemente representativas. Una pregunta que siempre le hago a mis invitadas e invitados en la distancia: ¿el regreso a la patria está en tu cabeza o no necesariamente es algo que estés pensando en estos momentos? Bueno,
ciertamente yo tengo un apego especial a mi país, ¿no? Y extraño muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que más que más me llegan a la mente es el tema del mar, ¿no? Me fascina el mar de mi país. Y de hecho ya pronto tengo un viaje de visita, ¿no? Porque tengo muchas cosas que atender en Puerto Rico. Pero creo que mi destino está acá, en la medida que mi familia está acá, ¿no? Y ya pues tengo ya comenzamos unos proyectos importantes, unos proyectos profesionales importantes, que poco a poco, con toda la pandemia, con todos los trámites que he tenido que padecer, ¿no? Particularmente con el Departamento de Extranjería o con otras autoridades, pues se han estado dando, ¿no? Y creo que yo creo que mi destino está acá, con mi familia, ¿no? Pero ciertamente con mucho apego y con mi pensamiento en Puerto Rico. Sí. Sí, y me parece interesante porque en la mayoría de los casos que hemos estado entrevistando desde mayo que comenzamos en esta serie, tu respuesta suele ser la usual, pero no es una respuesta que, digamos, resulte despectiva en cuanto a lo que ocurre por acá, sino precisamente el haber establecido raíces familiares, y que esas raíces familiares son proyectos de vida, además de los otros proyectos en que, como en tu caso, ya estás entrando en, ¿verdad? Como abogado, en lo que te gusta, de algún modo vas constituyendo allí un proyecto especial. Eh, Ciertamente el tema del mar que acabas de señalar es otra de esas referentes, de algún modo es como un símbolo grande nuestro, ¿verdad? El mar nos habita por todas partes, somos hijos de las islas, ¿no? Pero como dice un caribeñista nuestro, la realidad es que lo caribeño trasciende fronteras y Claro. donde estemos allí culturalmente vamos, ¿verdad? Construyendo otros imaginarios y eso es lo importante, ¿verdad? Mantener esa comunicación, mantener nuestra construcción de proyectos de vida. Mencionaste lo del mar, pero hay una pregunta que quisiera hacerte porque se la hago siempre a todos nuestros invitados. Y creo que al principio, cuando hablamos de los procesos de adaptación cultural, de esos procesos, ¿cuál, digamos, es el que todavía llevas varios años, ¿verdad? ¿Tú entiendes que te cuesta más en relación con tus modos habituales de estar en la isla, lo que hacías en Puerto Rico? Pues mira, lo primero que se me ocurre es el clima, el tema del clima. Pero vuelvo y te repito, en términos de mis relaciones interpersonales, ¿no? Yo he sentido, lo más que se me ha hecho difícil acá, lo que ha representado un verdadero desafío es bregar con la autoridad. Con la autoridad chilena, ¿no? Con las agencias de gobierno de Chile, porque pues, por mi condición de extranjero, pues yo dependo de muchos servicios del Estado, ¿no? Servicios para que reconozcan mi estadía migratoria acá en Chile, para que reconozcan mi regularidad, ¿no? Y creo que me lo han hecho muy difícil. O sea, esa sería como mi principal denuncia, ¿no? Se me ha hecho, y aún como te comenté, aún cuando me siento un migrante privilegiado, porque esa es la realidad, o sea, hay otros migrantes que sus condiciones son verdaderamente, están en la verdadera precariedad. Yo en ese sentido, pues estoy acá muy apoyado, he sido muy bien recibido. Y he tenido acceso a unas experiencias que yo reconozco otros migrantes no tienen, ¿no? Pero aún así, el bregar con el Estado me ha sido, y con las actitudes del Estado me ha sido particularmente difícil. ¿Verdad? Tan dedicado a lo que son aspectos de derechos humanos, el entendimiento de esa estructura jurídica y posiblemente lo que queda de una estructura partida de una dictadura, pues debe ser bastante cuesta Claro. arriba, ¿no? Pero con la capacidad, obviamente, para realizar esa adaptación.
Josué, yo quisiera agradecerte con un aguacero de fondo que no sé si estás escuchando, pero está comenzando a llover aquí, como ya tú sabes que llueve en Puerto Rico de momento, aunque sea pleno verano. Quisiera agradecerte esta oportunidad que nos ha brindado de poder dialogar contigo y poder conocer tus expectativas, tus vivencias dentro de Chile. Esperamos, ¿verdad?, que tus proyectos familiares y proyectos profesionales continúen siempre adelante. De nuevo, para ti y para tu familia, nuestra gratitud. Gracias, igual, y muchas gracias por la invitación. Muy agradecido. Bien, pues esperamos que tu próximo viaje a Puerto Rico puedas tener la oportunidad de estar frente al mar y disfrutarlo como bien te merece. Eso de seguro. Bien, para nuestras amigas y amigos de Conversaciones con Martín Cruz Santos, recuerden que próximamente daremos seguimiento a la serie titulada Educación, Artes y Comunidad, así que muy pendientes a nuestra página y a nuestro canal de YouTube para las próximas citas. Y recuerden que conversar nos acerca. Hasta luego. Chao.